Vamos entonces, sí, con la palabra que Dios me ha dado para este día, amén. Y quiero que me tengas ahí Mateo 28, los versículos 19 y 20, porque después de la resurrección y antes de que Jesús ascendiera al cielo, pues el Señor estaba dando como una instrucción a los suyos, que es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y le estaba hablando esta instrucción a sus 11 discípulos. En ese momento 11, porque recordamos que Judas Iscariote se suicidó y todavía Matías no le había sustituido. Entonces estaban en un momento donde eran 11 y Jesús estaba hablándoles y les dijo en Mateo 28, 19 y 20, id, es una instrucción que les dio, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, lo primero que les dice a esos 11 es: tenéis que hacer discípulos, y además os envío a discipular naciones. Por supuesto, Jesús sabía que 11 personas no iban a poder llegar a discipular las naciones, pero es que cuando Él estaba impartiendo esta instrucción, Él ya nos tenía en el corazón. Era su iglesia la que sí iba a poder llegar a todas las naciones. Pero Él estaba hablando, vamos a decir, a los pioneros, a los abrebrecha. Y les dice, y después quiero que los bauticéis. Son instrucciones que Dios dio. Por eso nosotros, la iglesia, seguimos lo que Él dice. Cuando alguien entrega su vida a Jesús, automáticamente seguido le animamos a bautizarse, porque fue un mandato del Señor. Quiero que lo bauticéis y quiero que le enseñéis a guardar, todo lo que os he mandado. Todo lo que Jesús había dicho en este tiempo en la tierra, sus discípulos, ahora en la iglesia, era lo que teníamos que hacer, enseñar a los nuevos a guardar sus palabras. Si vemos ahí la palabra original griega que se traduce como guardar, guardar significa, entre otras cosas, obedecer, conservar, reservar, retener, proteger. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo que tenían que hacer no era solo leer, solo saber, no, era mucho más que eso. Quiero que conservéis, que protejáis mi palabra. Quiero que obedezcáis lo que yo estoy mandando. Dentro de guardar iba todo esto. Pero lo que parece es que hoy día la iglesia, o hoy en día en las iglesias, en lugar de guardar la palabra, lo que estamos haciendo es como que recibirla, y además en demasía, recibirla como una información. Y parece además que cuanto más complicado sea el tema, porque nos encanta, además a los seres humanos nos encanta saber de todo. Y en la palabra de Dios lo hemos llevado al mismo nivel. Queremos saber, información. Y cuanto más complicado sea el tema, mejor. Yo estoy siguiendo, oyes ahí a los hermanitos, estoy siguiendo a un predicador que dice tener la revelación de si Adán y Eva tenían ombligo o no. Porque parece ser que hay un versículo que dice que sí y otro versículo que dice que no. Y yo le estoy siguiendo. Y tonterías como estas, que si los ovnis, que si el más allá, y resulta que no se dan cuenta que a nada de esto nos mandó el Señor. Jesús no nos llamó a investigar el ombligo de Adán, los ovnis o el más allá. Es más, si tú quieres ver lo que Jesús hizo y la manera en la que Jesús enseñó, te vas a dar cuenta que incluso en muchas cosas ni siquiera tiene nada que ver con nosotros. Nosotros pensamos en estudios y pensamos en aulas, en clases, en libros, en exámenes, ¿sí o no? Pero cuando Él estaba hablando de enséñales que guarden mi palabra, no estaba pensando en nada de esto. Sus enseñanzas eran más prácticas que otra cosa.
Y algo que yo he visto en los evangelios es que Jesús no perdió el tiempo, por así decir, en informar a los suyos acerca de cosas venideras o informar a los suyos del ombligo de Adán o incitarles a buscar esta clase de información. Toda la enseñanza que Jesús impartía tenía un propósito y era la de transformar un corazón, transformar una familia, transformar una sociedad, transformar una nación, transformar una ciudad. La palabra de Dios enseña que ese era Jesús y en ocasiones los discípulos se comportaban como nosotros. Bueno, Señor, dinos, ¿vas a restaurar en este tiempo el reino a Israel? Ellos querían saber. Pero sin embargo la Biblia dice que Jesús les dijo que a ellos no les tocaba saber nada de esto. Y además rápidamente como que los redirecciona y les hace centrarse en que no les interesaba saber si iba a restaurar el reino a Israel o en qué tiempo lo iba a restaurar. Más bien les hizo centrarse en tú aprende a conducirte dentro de ese reino. Aprende a cómo vivir dentro de ese reino. No tanto cuándo será, cómo será, dónde será, que es como a lo que se nos suele ir el corazón. Y hoy los cristianos hasta se pelean por demostrar cosas tan estúpidas como si Adán tiene ombligo o no. Dime algo, cuando ves esos debates y cuando ves a los cristianos peleados por cosas así como los ovnis, el ombligo de Adán, todas estas cosas, dime algo, ¿alguna de estas informaciones va a llevar a alguno de ellos a la salvación? No. ¿Va a llevar su vida a transformación? No, ¿verdad? Pues entonces ya están fuera del orden de Dios, porque dice ahí en Juan 20:31, si me lo podéis poner, dice que el propósito, mejor te lo leo, dice, pero estas se han escrito, está hablando de las cosas que están escritas en la Biblia, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, la Biblia nos dice, todo lo que la Biblia tiene escrito y tiene registrado tiene un solo propósito, y no es investigar si hay el más allá. Es creer, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Céntrate en esto. Entonces, ¿para qué perder nuestro tiempo siguiendo a maestros que no enseñan lo que Jesús habló? Si tú eres un discípulo, entonces tu discipulador o tu pastor o la persona a la que estás siguiendo tendrá que enseñarte las cosas que Jesús ordenó. Tendrá que estar enseñándote las cosas que Jesús mandó. Todo lo que habló en los evangelios, todo lo que la palabra dice, eso es lo que te tiene que estar enseñando. ¿Para qué? Para que en tu vida se produzcan cambios, para que en tu vida se produzca avance, progreso, mejora. Entonces, ¿para qué enredar nuestra vida en seguir personas que tienen la última revelación y esa revelación no nos lleva a ninguna transformación? Espero que no sea así en esta iglesia, pero tenemos mucha iglesia afuera y en verdad he visto que esto es un problema de los últimos tiempos. Seguir información e incluso seguir informaciones erradas y dejar nuestra vida en ellas. No estoy hablando de cosas concretas o puntuales, porque incluso nosotros en el discipulado que tenemos hemos tenido que tocar temas que no están del todo claros en la palabra, pero los hemos tenido que tocar porque lo requería la lección. Entonces había que dar una información, pero no hemos hecho del ombligo de Adán el centro de toda nuestra enseñanza. Es muy diferente. ¿Amén? Una cosa es que te pueda informar de algo y otra cosa es que de pronto yo soy la pastora que tiene la última revelación y nos desviamos detrás de estas cosas que no producen vida, que no producen cambio, que no producen un trastorno a las tinieblas, no producen salvación. Entonces, ¿por qué la gente hoy corre de un lado a otro a buscar palabras, a buscar información, a buscar? ¿Os habéis dado cuenta cuánta información tenemos en predicaciones, en seminarios, a lo largo de toda una semana? ¿No nos sería mejor, sabiendo de la manera que Jesús actuó, no nos sería mejor saber uno y aplicar ese uno
que saber 1000 y seguir siendo un impío? Creo que tenemos incluso que replantearnos la manera en que estamos viviendo a Dios. Porque como os dije, hay muchos cristianos que andan queriendo correr y correr y correr. Correr para un seminario, correr para un congreso, correr porque viene fulano de tal, correr, correr. Y después tú ves que en 20 años ni una sola palabra dio fruto en la vida de ese que tanto corre. A eso me estoy refiriendo. No tengo nada en contra de buscar en otros lugares, porque yo misma, podéis dar testimonio que os digo, escucha a este predicador, escucha a esta predicadora, tremenda predica esta. Pero eso no es correr detrás de. Yo veo que en tu vida produce cambios, porque lo contrario podría hacer dos cosas he encontrado que hacen nosotros, que puede incluso desviarnos. La primera, cuando andamos en este correr, podemos quedar envanecidos y engañados por un espíritu de error. Envanecidos porque incluso Pablo, el apóstol Pablo, dice que este tipo de conocimiento envanece. Uno a veces sabe tanto de todo que resulta que se ha envanecido y a nadie le puede enseñar de nada. Y la otra de las cosas es que en Primera de Juan habla del espíritu de error. ¿A quién crees que el espíritu de error va a ir a atacar o va a intentar devorar? A la iglesia. ¿Con qué? Con informaciones tal vez no reveladas, y en lugar de tener la revelación del Espíritu Santo, lo que uno busca es información, información. Ahí sí, el diablo con un espíritu de error va a venir con su revelación, que no traerá transformación, no traerá cambios, solo traerá sufrimiento, confusión, peleas en las redes sociales. Tenemos muchos sellos que nos dicen cuándo estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios o cuándo estamos cayendo en enseñanzas de espíritu de error. Y la otra cosa que veo, la tenemos ahí en Santiago 1, 22 al 25, es que podemos volvernos oidores olvidadizos. Déjame decirte aquí, déjame leerte el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si tú no aplicas la palabra que llega a ti como información para transformar tu vida, si no la aplicas, pronto te convertirás en ese oidor además olvidadizo, que tiene información, pero al no aplicarla, al no sembrarla, pronto la olvida. No hay fruto, no hay transformación. Entonces, ¿de qué servirán en tu vida 1000 sermones, que leas 1000 libros, que andes corriendo con mucho entusiasmo, adquiriendo información, si luego sigues siendo el mismo de siempre y sigues viviendo de la misma manera de siempre? ¿Sabéis que muchas personas hablan contra las caídas y suelen decir cosas así como, sí, mucho caer, pero la persona sigue siendo la misma? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Y es que en verdad el problema no está en caer, no está en el toque de Dios. El problema está en guardar ese toque de Dios. Pero nosotros podríamos aplicar lo mismo a la palabra. Mucha palabra, y tu vida sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque en uno y en otro el problema no está ni en el toque, ni en el espíritu, ni en la palabra. El problema está en quien lo recibe, si no lo retiene, si no lo guarda, si no lo obedece. Entonces será, tanto en el caso del poder como en el caso del poder de la palabra, oidor olvidadizo. Muchos judíos, cuando en el tiempo de Jesús, la Biblia dice que muchos judíos se entusiasmaron y todo con las enseñanzas de Jesús. Judíos
Y vieron en Jesús que verdaderamente yo creo en ti, y se entusiasmaron con sus enseñanzas. Y ahí vino Jesús y como que les frenó en seco, porque automáticamente les dijo Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Si hacían qué? Esta gente estaba entusiasmada con los sermones de Jesús, con las enseñanzas que daba Jesús. ¡Wow! Para mí es la verdad. Pero Jesús quiere frenar ese entusiasmo y decirle, mira, te voy a enseñar el camino de la verdad. No es solo creer, no es entusiasmarte con el buen sermón que puedo estar dando, con la palabra que te ha tocado, es permanecer. Y permanecer llevaba incluido el creer, el retener, el obedecer, el hacer un estilo de vida de la palabra. Por eso Santiago decía, mira, el oidor que no pone en práctica la palabra se está engañando a él mismo. Porque era como estos judíos. ¡Wow! ¿Tú has visto esas personas que, oye, el culto tremendo, la palabra, ¿y de qué hablo? No sé, no me acuerdo. Pero en el momento le llegó, le gustó lo que se hablaba, le gustó lo que se impartía, al punto que se entusiasmó, como dice la palabra de los judíos. Se entusiasman, incluso declaran, yo creo que lo que ha dicho la pastora es la verdad, es la palabra de Dios. Yo creo, Dios me ha hablado en esta prédica tremendamente. Pero después, como no lo ponen en práctica, como no lo aplican a sus vidas, ni una semana después ya perdieron todo el entusiasmo y perdieron la verdad de la palabra que se impartió. No porque la palabra no fuera verdad, sino porque ellos la dejaron escapar. Y así vive mucho pueblo. Te lo puedo demostrar. Mírate para atrás. ¿Ves cambios? ¿Ves progreso? ¿Ves avance? ¿Ves mejora? Creo que hoy el Señor nos está confrontando de la misma manera que lo hizo con estos judíos. ¿Qué estás haciendo con mi palabra? ¿Qué estás haciendo con lo que se te está enseñando? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás aplicando? Porque yo veo vidas que incluso en vez de ir para adelante van para atrás. ¿Lo estás aplicando o lo estás olvidando? Yo creo que Dios viene a confrontarnos y a decirnos qué estamos haciendo. No quiero personas emocionadas, no quiero personas que me digan yo creo, Señor. Quiero personas que aunque parezcan invisibles, atiendan la enseñanza y apliquen a su vida, porque esas personas serán las que vayan a dar el fruto. El versículo 25 dice que los bienaventurados son aquellos que hacen de la palabra un estilo de vida, que aplican esa palabra. Y mira lo que dicen los versículos 23 y 24, pero te los voy a leer, si me los pueden poner en la traducción del lenguaje actual. Dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. ¿Has visto con qué te compara? Con alguien que te miras en el espejo y wow, puedes ver hasta, ay Señor, tengo la cara sucia. Pero dice, bueno, pues como te vas del espejo te olvidas que tenías la cara sucia. ¿Te has parado a pensar la función que tiene un espejo para ti? Cuando tú pones el espejo delante de ti, no solamente está para que te mires, ese espejo revela de ti cosas que por ti mismo tú no puedes ver. Tus ojos naturales no pueden ver, de hecho yo puedo mirarme, pero yo no tengo un plano general de mi persona. Yo no puedo mirarme en profundidad porque ni siquiera sé lo que tengo en la nariz, ni siquiera sé lo que tengo en la frente. Entonces el espejo hace esa función. Con él yo me puedo mirar y decir, wow, es que es más, sin el espejo ni sabría qué imagen tengo, quién soy y cómo luzco. Sin el espejo no lo sabríamos. Entonces tú colocas el espejo delante de ti y ahí tienes la capacidad de decir, tengo la cara manchada, el pelo despeinado, estoy desalineada. Y nos da la posibilidad de traer el cambio, porque ha habido lugar en el que yo me puedo reflejar. Y la Biblia o la palabra de Dios nos muestra o nos hace como una similitud, haciéndote ver que la Biblia es ese espejo para ti y para mí.
Porque tú ni siquiera sabes muchas veces quién eres, ni cómo luces en tu corazón. Entonces, cuando abres la Biblia y ahí dice que eres honorable y de gran estima, tú puedes decir, wow, pues yo no me veía así, pero así soy. O tal vez ahí abres la palabra y lees que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo y descubres que en vez de amar estás aborreciendo y dices, wow, necesito cambios en mi interior. Es la palabra de Dios la que tiene que ser un espejo para ti, para que te muestre no solo quién eres, sino el estado en el que se encuentra tu corazón. Pero ahora bien, lo que Dios o la advertencia que Dios te está haciendo aquí es no simplemente mírate a través de la palabra para ver quién eres, sino que aplícate lo que ella dice que eres. Y aplícate lo que ella dice que tienes que cambiar. Porque cuando lo aplicas es cuando va a dar un fruto y te va a transformar. Las enseñanzas de Jesús 2000 años después siguen vivas en la palabra de Dios. Pero muchos 2000 años después las siguen dejando correr. No lo hagas, abre tu Biblia cada día porque en ella está el espejo. Nos levantamos a la mañana y lo primero, por lo menos yo, lo primero que hago es, después de el Señor y mi amado y todas las cosas que le digo a Él, me voy al espejo. Espejito, espejito. Ay no, que eso no se dice. Me voy al espejo porque quiero ver cómo voy a salir de mi habitación para mi esposo, para mis hijos, para estar presentable. Porque me importa mi exterior. Pero Dios te está diciendo de la misma manera te tiene que importar cómo luces en el interior. Entonces ahora, cada vez que te mires al espejo, asócialo con la palabra de Dios. ¿Me he mirado en el espejo del alma? ¿Me he mirado en el espejo que dice cómo está mi corazón? Si no te has mirado en él, no salgas. Puedes ir con un pelo para allá. Y no te gustaría en el mundo natural. No te va a gustar en el mundo espiritual. Alíñate con la verdad que habla tu espejo de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos lo van a hacer? No solo decir amén, amén y ser oidores olvidadizos. No. Van a ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Amén. Hoy hablaba con el pastor de una persona, estábamos en la comida y de pronto le dije, ¿no te parece raro que 20 años después es una expresión, ¿no? Estamos hablando de lo mismo y de la misma situación y del mismo problema y de la misma actitud de la persona? Pareciera que le persiguen esa serie de circunstancias o esa serie de conflictos a la misma persona. Y 20 años después estamos con lo mismo de diferente forma. ¿No te parece raro? Lo que yo creo es que esa persona se sabe la teoría, pero cuando en su vida práctica llega la lección, sabiéndose la teoría, toma otra dirección. Y entonces, 21 años después, estaremos en la mesa hablando de la misma persona, de la misma situación y del mismo fracaso. Porque la palabra de Dios está para aplicarla y no solo para informarte. Tienes que tomar conciencia, como te decía en la administración, de la presencia manifiesta de Dios en tu vida y del poder de su palabra en ella. Tienes que tomar conciencia para ponerte a caminar conforme habla, porque Dios no está interesado en que tú engordes y engordes y engordes de información. Como te decía antes, viene fulano y todos corriendo para allá, viene sutano y todos corriendo para allá. Pastora, que han abierto, yo me acuerdo de una temporada, pastora, que han abierto ¿cómo era estos de teología, de Reina Valera en internet y todo el mundo quería nuestra firma para inscribirse. Y yo pensaba, Señor, con toda la información que tienen, si aplicaran el 1 de lo que saben, serían gigantes de la fe. Pero como lo único que están haciendo es engordar y engordar y engordar y engordar de información, no pueden producir el fruto interior. Porque la semilla hay que sembrarla
no comérsela. Entonces, piensa en qué vas a hacer con la palabra y con cada información que llegue a tu vida a partir de hoy. Quiero terminar con esto, con otra cosita rápida con la que Dios me habló, que aunque pareciera que nada tiene que ver con la enseñanza, tiene mucho que ver. Esta semana el Señor se centró en hablarme no tanto de esas situaciones, que hay muchas situaciones en la vida que nos hacen llorar. Me habló literalmente de las lágrimas. Siempre tendemos a querer huir, escapar de las situaciones, de las personas, como os compartía, ¿verdad? El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Siempre tendemos como que a huir, pero esta semana Dios me habló fuerte de las lágrimas, de las situaciones que nos provocan lágrimas y cómo nosotros queremos correr, queremos huir, pero juntamente me hablaba de las lágrimas, me hablaba de hombres de fe, de grandes hombres de Dios que estuvieron bien cerca de su corazón, que tuvieron experiencias tremendas con el Señor, y me añadió: ¿cuánto lloraron estos hombres? ¿Cuánto lloró Job? Que dice que derramaba sus lágrimas delante de Dios. ¿Cuánto lloró José? Que dice incluso en el reencuentro con sus hermanos, dice que no pudo contener las lágrimas de todo lo que llevaba en el interior. ¿Cuánto lloró David? David, hay un salmo, no me lo busquéis ahí, pero hay un salmo que dice, es el Salmo 6, que dice: todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Uno de los hombres de Dios conforme a su corazón y ha vivido tremendos momentos de soledad. En otro de los salmos, en el 42 creo que fue, dice que por mucho tiempo su pan de noche y de día fueron las lágrimas. Ana, en el templo, llorando, desconsolada, porque quería un bebé y era estéril. Ezequías, el rey Ezequías, lo recordamos cuando vino el anuncio de vas a morir. La Biblia dice que lloró con gran lloro, lloraba desconsolado delante de Dios, pero también la Biblia dice que Dios escuchó su oración y vio sus lágrimas. Pablo, os he dicho antes, este hombre servía con humildad y con muchas lágrimas y pruebas, dice Hechos 20, 19. Llegué a la conclusión de entender que no solo no es malo llorar, a veces llorar transforma y da vida. Porque muchas veces, en ocasiones, o no voy a decir en todas las ocasiones, ¿de acuerdo?, en las que estamos llorando, no, porque hay un luto, no, pero en muchas ocasiones estas lágrimas van a indicar que estamos pasando un proceso que nos va a transformar. Por eso me atrevo a decir, no son malas. Porque tal vez hay enseñanzas, como te decía antes, que te toca aplicar, tienes la información, pero cuando llegas en la vida real a la enseñanza, te vas en dirección contraria. Y así una vez y otra vez y otra vez. Pues es lo mismo que los escenarios de Dios. Dios provoca situaciones, o Dios puede permitir situaciones en las cuales tú entras por tu error, por tu rebeldía, por tu terquedad, que te hacen llorar. Te hacen llorar amargamente. Todos estos hombres de Dios eran hombres muy cercanos al corazón de Dios y sin embargo lloraron y Dios lo permitió. ¿Sabéis por qué? Porque Dios me dijo que las lágrimas que se derraman delante del Señor no quiebran un corazón. No te van a dejar el corazón roto de llorar y de lo que estás viviendo, no. Él me dijo, las lágrimas que se derraman delante de mí quiebran la dureza que tiene ese corazón. Por eso muchas veces nosotros tenemos que quebrar ese gran enemigo que se ha levantado entre nosotros y la comunión con Dios, entre nosotros y un encuentro con Dios, y se llama dureza de corazón. Dios nos creó con un corazón tierno, con un corazón flexible, con un corazón puro, pero las experiencias, lo que vamos viviendo, las barreras que vamos levantando, endurecen y hacen muchos corazones de piedra. Entonces las lágrimas son la mejor escuela. Os dije antes que en nuestra mentalidad
entendemos que Jesús les dijo enseñarles a guardar las palabras y entendemos en nuestra mentalidad, vengan todos al discipulado. No, el discipulado está muy bien, ¿cuántos dicen amén? Porque hemos aprendido un montón, pero lo mejor de todo es la transformación que ha traído a nuestro corazón, ¿verdad? Las vidas transformadas, las enseñanzas tomadas y aplicadas, eso es con lo que me quedo. Pero en nuestra mentalidad, cuando Jesús dijo enseñarnos, viene eso, papel, boli, discipulado, aulas. Pero Jesús no estaba pensando en nada de esto. Porque de hecho Él no metió a ninguna clase ni a ningún seminario teológico a sus discípulos. Les daba sermones como el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Nosotros aplicamos lo mismo, predicamos la palabra, pero después, en el día a día, Jesús decía, yo te ayudo. Dios les daba enseñanzas prácticas. Para quebrar el orgullo, nada mejor que la humildad. Humíllate. Por eso, llorar es maravilloso, porque ni siquiera sabes cómo sucede, pero en cada lágrima, o esas lágrimas tienen el poder transformador que tu corazón necesita. No sabes cómo sucede, pero estás ahí llorando. Vamos a un salmo, el Salmo 126, los versículos 5 y 6. Fíjate lo que dice. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Las lágrimas que se vierten delante de Dios no quiebran un corazón, quiebran la dureza de ese corazón y además producen mucho fruto, transforman, porque quiebran la dureza. Y aún en las injusticias, porque tal vez dices, es que yo, pastora, he llorado por las injusticias que me han hecho. ¿Y te pareció justo todo lo que hicieron a José? ¿Y te pareció justo todo lo que le hicieron a Jesús? Pero nada en él se perderá, ¿recuerdas? Y todo ese dolor no fue en vano. No es en vano lo que está sucediendo. Aún en las injusticias tienes la garantía de que Dios las usará a tu favor. Entonces entiende, pasa por el valle de lágrimas también de la mano del Señor. Voy a pedir los músicos me ayuden, porque en medio de esos lloros se está produciendo ese tremendo milagro, el obstáculo más grande que hay entre tú y Dios, la dureza de tu corazón, el orgullo que se levanta, se está quebrando. Se está quebrando porque cada lágrima tiene el poder de deshacer, de quebrar, de trillar. Llora, pero hazlo delante del Señor. Y no importa que ni siquiera entiendas cómo sucede, te digo, está sucediendo. ¿Sabes cuánta gente llega al Señor después de fracasos, frustraciones, lágrimas y lágrimas y lágrimas? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Por qué en ese momento? Nunca te has parado a pensar, pero ¿por qué Dios no me recogió un poco antes? Porque Dios lo tenía todo preparado y la dureza de tu corazón no te permitía acercarte a Dios. Entonces las frustraciones, los lloros, las lágrimas hicieron de ti un ser mucho mejor. Entonces descubriste lo frágil que eras ante Dios y descubriste lo grande que era el Señor. ¿Dónde está el poder? En las lágrimas, en quebrantar un corazón delante de Dios. Al corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Entonces Él lo permite, tal vez no lo provoca, pero sí lo permite. Y tú vas transformando tu corazón. Piensa ahora por un momento, cierra los ojos, ábrelos, arrodíllate, siéntete libre. Pero piensa en esto, todo lo que te hemos enseñado, toda la información que por años te hemos dado. Te hemos hablado del orgullo, te hemos hablado de estimar al otro como superior a ti mismo, te hemos hablado de cómo al altivo Dios le mira de lejos, te hemos hablado de esos choques necesarios con las personas para transformar tu interior. Te hemos hablado de tantas cosas, del principio de autoridad. ¿Cuánto de lo que te hemos enseñado has aplicado a tu vida? ¿O todavía después de 20 años sigues siendo el mismo y viviendo de la misma manera?
el Señor nos está confrontando, porque nos está pidiendo no ser de aquellos que llegan al lugar, escuchan la palabra, escuchan la adoración, tal vez dices que feo y tal vez dices que bonito, pero ni lo uno ni lo otro le importa al Señor. Él quiere que tomes de toda esa información que se ha impartido, de toda esa palabra viva que se ha impartido, ¿qué porción era para ti? ¿Qué es lo que me voy a llevar a la buena tierra de mi corazón? Y lo voy a sembrar, y lo voy a regar, y lo voy a cuidar, y lo voy a obedecer, porque yo voy a ver que va a dar un fruto en mi interior. ¿Qué estás haciendo con todo lo que se te está dando? Guarda la palabra, ámala, valórala y haz de ella un estilo de vida. ¿Cuántos dicen, sí, Señor, lo voy a hacer? Pues si es así, yo voy a pedir que vengas aquí porque quiero orar por ti y quiero orar por los telespectadores, todos aquellos que en las redes sociales nos están siguiendo, que se han unido a este ministerio. Esta palabra es para ti. Todas las palabras que están en las redes sociales, todo lo que tenemos en el canal es para ti. Pero de los testimonios que más me gusta leer son aquellos que mi equipo me habla y me dice, lee esto, pastora, porque esta persona se iba a suicidar y encontró el canal y Dios le dio vida. Esta persona se iba a divorciar y quiere seguir adelante después de escuchar la palabra. Esas son personas que toman la semilla, la aplican y van a dar fruto al 100%. Entonces yo quiero venir a bendecirte, a declarar sobre tu vida que hay un progreso, un avance, una mejora, que esas semillas de obediencia que tú has sembrado en tu corazón van a dar a luz. No te detengas, lo mejor siempre está por venir. Padre, quiero que tú empoderes a estos valientes, a estos que se disponen, Señor, a poner su corazón delante de ti y decirte, quiero sembrar la palabra, quiero no ser un oidor olvidadizo, quiero sembrar cada palabra, cada información, aplicarla a mi vida, quiero aplicarla y que tú des fruto, que tú des crecimiento a esa semilla. Quiero crecer, quiero avanzar, quiero progresar. Y ahora he entendido, Señor, que el problema no está en quien imparte la palabra, el problema no está en la palabra y el problema no está en el poder. El problema está en mí, que estoy recibiendo esa palabra y tal vez la estoy dejando ir. Dile al Señor conmigo, pero ya no va a ser así. Ya no va a ser así. Yo voy a mirarme en ese espejo para ver quién soy y para ver qué tengo que cambiar en mí. Y voy a aplicar y declaro sobre mi vida que voy a ver cambios y grandes cambios. Declaro sobre mi familia que voy a ver cambios y grandes cambios. Declaro sobre mis negocios que voy a ver cambios y grandes cambios. ¿Sabes por qué? Porque el primer cambio se va a dar en ti. Y la luz que venga sobre ti es la que vas a impartir. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que todo lo que harás prosperará, que todo lo que emprendas va a prosperar, que todo corazón de piedra ahora es cambiado en un corazón de carne, porque Dios es Dios de segundas oportunidades. Yo te bendigo y declaro sobre ti, sea la luz.